Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta mañana, este martes, que espero que sea un día de gran bendición para todos y cada uno de ustedes, para sus familias y para sus seres queridos. Que Dios bendiga su vida, su día y todas las actividades y responsabilidades o planes y proyectos que vayan a desarrollar el día de hoy. Que nuestro Padre Celestial les acompañe en cada paso y en cada respiro, que ilumine su sendero, que los guíe conforme a su voluntad y conforme a su hermosa y bendita palabra. Porque cuando nos dejamos guiar por nuestro Padre Celestial, nuestro camino está lleno de bendición, lleno de luz, lleno de prosperidad, porque así nos ama nuestro Padre eterno y desea bendecir nuestras vidas grande y maravillosamente todos los días. Por eso es muy importante mantenernos tomados de su mano, y este martes lo iniciamos con la hermosa bendición de poder leer, compartir y disfrutar como cada mañana de su hermosa y bendita palabra. Yo les deseo que tengan un excelente y bendecido día, que Dios les acompañe y les prospere en todo lo que hagan el día de hoy. Con la guía de nuestro Rey y Señor, de nuestro Padre Eterno, vamos a continuar con la lectura del libro de Primera de Samuel, el gran profeta de Dios, un hombre que trabajó, fue disciplinado, cumplió y obedeció a nuestro Padre Celestial en la gran labor que le encomendó Jehová a Samuel, siendo uno de los grandes profetas delante del pueblo de Israel. Hoy vamos a leer los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8, del 4 al 8 de Primera de Samuel, no sin antes pedirle a nuestro Padre Eterno que Él sea el que este día nos edifique, nos enseñe, nos dé la revelación, la comprensión y el discernimiento de las enseñanzas que hay aquí plasmadas en esta hermosa herencia que es su bendita palabra. Y vamos a comenzar la lectura del día de hoy en el capítulo 4 del libro Primera de Samuel, que dice de la siguiente manera: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben Ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: qué voz de gran júbilo en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, y corrieron de la batalla un hombre de Benjamín. Llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas
Toda la ciudad gritó. Cuando Eli oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Eli. Era ya Eli de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Eli: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Eli dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Llamó a aquel niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. En este capítulo número 4 de Primera de Samuel se cumple la palabra dada a través de un varón de Dios al mismo sacerdote Eli, como lo leímos el día de ayer lunes en los primeros capítulos de este hermoso libro, en donde Dios, por las faltas cometidas por los hijos de Eli, por transgredir, ¿sí?, las actividades, las labores y las tareas, ¿sí?, en la recepción de las ofrendas y en las actividades correspondientes al tabernáculo, por no respetar la presencia de Dios y porque el sacerdote Eli no los había reprendido por causa de sus acciones a sus hijos, Jehová le anunció a Eli que sus dos hijos morirían y morirían el mismo día y que él también perecería y que su descendencia, ¿sí?, no llevaría a la práctica la misma tarea del sacerdocio. Iban a ser desterrados de esta importante labor al servicio de nuestro Padre Celestial, de esta descendencia, ¿sí? Se refiere a Icabod, el niño que nació después de que Eli murió por el impacto, ¿sí?, la sorpresa que sintió de que los filisteos tomaron el arca. El pueblo de Israel había caído nuevamente en la desobediencia, en la insensatez, en el apartamiento de nuestro Padre Celestial. Para estos tiempos el pueblo de Israel seguía pensando que a Dios le interesaban los holocaustos, le interesaban las tórtolas, el palominos, los becerros, los machos cabrios, las cabras o las ovejas. Y no era así. A Dios no le interesaban ni las ofrendas de dinero con ciclos de oro, de plata, tampoco les interesaban y nunca le ha interesado las ofrendas de cebada, de trigo, ni mucho menos las ofrendas presentadas de animales en el tabernáculo, ¿sí? Pero el hebreo o el pueblo de Israel pensaba, le puso precio a su pecado. Digamos que no les importaba cometer una falta delante de nuestro Padre Celestial. Cuando el pueblo de Israel sabía que cometía una falta delante de Dios, a los ojos de nuestro Rey y Señor, decían: la pago, ¿sí? Cometo un pecado, llevo un macho cabrio. Cometo otro pecado, llevo un becerro de un año, sin defecto. Cometo otro pecado y llevo una tórtola o un palomino. Cometo otro pecado y llevo una ofrenda, ¿sí?, de flor de trigo, ¿sí?, harina amasada sin aceite, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel creyó en su corazón que las ofrendas, ¿sí?, eran un método para librarse de la responsabilidad que tenemos ante Dios. Como nosotros hoy en día muchas veces pensamos en eso, ¿verdad? Muchas veces caemos sin querer en ese tipo de error. Pecamos, vamos, nos postramos de rodillas, oramos, pedimos perdón, le expresamos a nuestro Rey y Señor que estamos arrepentidos, pero sin embargo, posteriormente volvemos a cometer
el mismo error, o tal vez uno más grande o uno menor, ¿verdad? Pero caemos en esa práctica, ¿sí? Muchas veces llegamos a pensar equivocadísimamente, ¿sí? Que por servir en la iglesia, por servir en la congregación, por ser parte de un ministerio o estar al frente, ¿sí? Por brindar una labor entre nuestros hermanos en la congregación o por ofrendar dadivosamente, ya es suficiente para estar bien delante de los ojos de Jehová. Incluso muchas veces pensamos que por asistir y estar puntuales cada domingo, ya el resto de la semana podemos actuar como nos marque nuestra voluntad. Y no es así. Aquí el pueblo de Israel había caído nuevamente en el pecado, en la idolatría, separado y actuando de manera incorrecta delante de los ojos de Dios. Por eso Dios permite que pierdan la batalla en contra de los filisteos en 2 ocasiones. E incluso el mismo Padre permite que el arca del pacto sea secuestrada por los filisteos. Esta noticia fue la que impactó el corazón de Eli, fue la que lo hizo desmayar, y en ese desmayo se desnucó y perdió la vida. Este gran sacerdote, porque era un gran sacerdote, Eli, fue el que formó, ¿sí? Y guió a Samuel, pero lamentablemente no supo, ¿sí? Actuar con firmeza delante de sus hijos de Ofni y de Fines, ¿sí? Los cuales, ¿sí? Cometieron graves faltas delante de nuestro Rey y Señor, especialmente porque éstas correspondían a las actividades y a las responsabilidades que desempeñaban en el tabernáculo. En este primer capítulo se cumple la palabra de nuestro Padre Celestial, dada a Eli a través de un varón de Dios y ratificada a través de Samuel, después de la primera vez que Samuel escuchó la voz de nuestro Padre Celestial. Y vamos a continuar con el capítulo número 5 de este libro, Primera de Samuel, que dice de la siguiente manera: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ben-Ezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar en la mañana siguiente, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel, para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Hermoso este capítulo 5 de Primera de Samuel, en donde los filisteos van y llevan el arca de nuestro Padre Celestial, el arca del pacto, el arca del Dios de Israel, y la llevan a la ciudad de Asdod, ¿sí? Y la colocan en el templo de Dagón. Dagón era el dios de los filisteos, el que ellos creían que era un dios, pero realmente un falso dios, una figura tallada por la mano del hombre, en la cual tenían la idolatría en los corazones de los filisteos. Sin embargo, Dios
al estar en ese templo de Dagón, pone a Dagón de rodillas delante del arca del pacto, delante del arca del único y verdadero Dios. Pero por si eso fuera poco, el siguiente día, sí, lo lanza al piso, corta su cabeza, corta sus manos y solamente queda una parte de Dagón tirada en el suelo. Estoy llena de temor a los sacerdotes filisteos, a los sacerdotes del falso dios Dagón, porque nuestro Padre Celestial muestra su grandeza, muestra su poder, su superioridad y muestra que Él es el único, poderoso Dios y majestad, ¿sí? De todo lo existente. También, como dice la palabra, se agrava la mano de Dios en contra de los filisteos. Y en la ciudad de Asdod comienzan a nacer tumores en los cuerpos de los filisteos y comienza la mortandad, dando muestra a Dios de su poder y majestad, de la potestad del Padre. Y así el arca, sí, con el temor de los filisteos, era enviada a otra ciudad, fue enviada a Gad, después a Ecrón, y ya el miedo en los corazones de los filisteos, de los príncipes, de los sacerdotes y de todos los pueblos era enorme. Ese miedo infundido por el poder de nuestro Padre Celestial, que deciden deshacerse del arca a toda costa, ya no la querían en el territorio de los filisteos, porque Dios había decidido mostrar su poder y su gloria en contra de ese pueblo que promovía la idolatría y que creía en el falso Dios Dagón, ¿verdad? El cual estaba en los corazones insensatos, de los corazones de los incircuncisos filisteos, ¿verdad? Esto es una muestra, el capítulo 5, cómo Dios permite en el capítulo anterior que el pueblo de Israel, que el ejército de Israel sea derrotado por los filisteos. Y él, con su sola presencia en el territorio filisteo, ¿sí?, provoca el terror, provoca gran mortandad, provoca que los filisteos le tengan temor a Dios y decidan deshacerse del arca, por miedo a que acabe con todos el poder de su majestad, la poderosa mano de Dios, ¿sí?, sin necesidad de ningún ejército, sin necesidad del pueblo de Israel. Y este es un hermoso mensaje que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Él nos ama por su amor, gracia y misericordia, por su infinita bondad. Por eso nos ama nuestro Padre Celestial, porque somos la parte más especial de su creación, no porque Dios nos necesite. Nosotros somos los que cada segundo de nuestra vida, los que en cada paso y en cada respiro que damos necesitamos de Jehová. Pero Él no necesita de nosotros, ni de nuestras ofrendas, ni de nuestros holocaustos. Necesita, nosotros necesitamos de Él. Nosotros nos corresponde, ¿sí?, cumplir nuestra necesidad de tener y contar con la presencia de Dios a través del amor, la obediencia, la entrega, el respeto, la dependencia y la sumisión, la alabanza y la adoración a nuestro Rey y Señor. En este capítulo 5 está ese hermoso mensaje. ¿Cómo? Nuestro Padre Celestial es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es el principio y el fin. Él creó todo y Él finalizará todo. Y Él es nuestro creador. Él ha existido desde antes de los tiempos y se existirá hasta después de los tiempos mismos, ¿sí? Nuestro Padre Celestial nos ama, pero nos ama por bondad, por amor, gracia y misericordia, no porque Él necesite algo de parte de nosotros. Y nosotros debemos de corresponderle por el simplemente hecho de que Él es nuestro Creador, Rey y Señor, de que Él nos dio la vida. Y nuestra responsabilidad delante de nuestro Padre Celestial es amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y hacer el mejor de nuestros esfuerzos por obedecerle, por conducirnos conforme a su voluntad y conforme a lo que está plasmado en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a continuar con el capítulo número 6 de este hermoso libro, Primera de Samuel, que dice de la siguiente manera. Continuamos con la historia del arca, que esta es una parte muy hermosa de la Sagrada Palabra. Dice el capítulo 6:
Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino que pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa de sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle. Y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, pero allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Aquí finaliza el capítulo número 6, en donde los filisteos deciden, ¿sí?, hacer una ofrenda a nuestro Padre Celestial, pagar una expiación, ¿sí? Y ofrecieron 10 piezas de oro, ¿verdad? 5 piezas correspondientes a las ciudades de los filisteos, una por cada príncipe, que llevaban la forma de los tumores que habían nacido en los cuerpos de los filisteos, y los cuales habían cobrado muchas vidas. Y también 5 ratones, un ratón por cada ciudad, una figura de ratón, porque fue una plaga, ¿sí?, que Dios les envió y acabó con sus cosechas. Los filisteos razonan, ¿sí?, cómo no razonaron los del pueblo de Egipto, ¿sí?, como no razonó el faraón, el que endureció su corazón y desobedeció a Dios y no libró a Israel de la esclavitud.
cuando se lo pidió en varias ocasiones Moisés. Pero ellos dijeron, ¿para qué vamos a hacer esto? Mejor ofrezcamos, este pago en expiación con las piezas de oro en forma de tumores y otras en forma de ratones, ¿sí? Y también se ponen como marca o como seña el hecho de que al subir, ¿sí?, el arca del pacto a esa carreta arada por las vacas, ¿sí?, por los animales, por los becerros que habían elegido, si tomaba cierto camino que era el de Bet-Semes, ¿sí?, que ya pertenecía al pueblo de Israel, a la nación de Israel, ya estaba fuera de la tierra de los filisteos, ¿sí?, era porque el mismo padre les había herido con gran mortandad. Sin embargo, en Bet-Semes comienzan las cosas de forma correcta, ¿sí?, pero deciden transgredir el interior del arca del pacto. Recuerden que ahí en el libro de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio queda muy establecido la santidad, ¿sí?, las cosas sagradas de Dios, ¿sí? Y solamente Moisés, por instrucciones de Jehová, y en este caso también Aarón, en el momento que era sacerdote, podría estar en contacto con las cosas que formaban parte del tabernáculo, con los accesorios del tabernáculo. Serán cosas santísimas, las cuales, si no estaba permitido por nuestro Padre Celestial, y si no les correspondía como tarea, ni siquiera las podían tocar, porque eso podía provocar la muerte. Incluso está ahí relatado en la Sagrada Palabra como dos hijos del sacerdote Aarón, que formaban parte también de las tareas del tabernáculo, perecieron, ¿sí?, por no respetar las instrucciones de nuestro Padre Celestial al entrar en contacto con las cosas sagradas, los accesorios sagrados que formaban parte del tabernáculo, y más cuando se trataba del arca de Dios, la que contenía la presencia de nuestro Padre Celestial, simbólicamente porque la presencia de Dios es infinita, ¿sí? Tan solo la tierra es el estrado de sus pies, ¿verdad? La presencia de Dios es inmensa, está en todas partes y en todos lados, pero en el arca del pacto, en ese momento, por instrucciones dadas por nuestro Padre Celestial, ¿sí?, se le adjudicaba que contenía la presencia de nuestro Rey y Señor. En Bet-Semes por esta falta mueren 50,070 hombres, y inmediatamente envían un mensajero a Kiriat Jearim para que fuesen por el arca del pacto y la trasladasen al lugar que le correspondiese, ya que ellos sintieron temor porque no supieron, ¿sí?, conducirse delante del arca sagrada, del arca del pacto de Dios. Y vamos a continuar con esta historia aquí en el capítulo 7. Estos capítulos son hermosos, tienen un profundo contenido y una profunda enseñanza, de verdad yo los disfruto mucho y espero que ustedes también. Dice el capítulo 7 de Primera de Samuel: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel:
No ceses de clamar por vosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidos los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años que iba y daba vuelta a Bet-el, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo el arca, de vuelta en el territorio de Israel, porque las otras ciudades también pertenecían a la nación de Israel, Gad, Ecrón, ¿sí? En donde habitaban los filisteos, pero habían sido arrebatadas por los filisteos porque, como se los comentaba al principio, habían caído en la idolatría, ¿sí? Estaban adorando a Astarot, a los Baales, ¿sí? Y a otros falsos dioses, esa tendencia que tenía el pueblo de Israel. Sin embargo, Samuel, el gran profeta, los convoca, los exhorta al arrepentimiento, a apartarse de la idolatría y de los falsos dioses, y a volverse nuevamente al lugar de donde nunca se debieron mover, que era delante de los pies de nuestro Padre Celestial, postrados a los pies de su majestad. Ahí debió permanecer y prevalecer siempre el pueblo de Israel. Ahí es donde debemos de estar tú y yo, pues todos los días de nuestra vida, hasta que el Señor nos mande llamar a su presencia, postrados delante de los pies de nuestro Padre Celestial, porque estar a los pies de Dios es estar en el lugar más alto. Jehová, a través de Samuel, obra en los corazones del pueblo de Israel, y éste se arrepiente y se vuelve a Jehová. Presentan holocaustos. Los filisteos los intentan volver a atacar, y el pueblo de Israel siente miedo, pero confía en Samuel y en que Samuel tenía una perfecta comunión con Dios y que era un varón de Dios, y le piden que ore a nuestro Padre Celestial para que no los abandone en contra de los filisteos. Y nuestro Padre Celestial, en su infinita misericordia, que ya había presentado en infinidad de veces al pueblo de Israel, ya se le había mostrado junto con su bondad, vuelve a obrar a favor de su pueblo, a favor de la nación elegida por nuestro Padre Celestial, e Israel derrota a los filisteos. Y todo el tiempo que el profeta Samuel estuvo al frente juzgando al pueblo de Israel, guiándolo delante de nuestro Padre Celestial, Israel volvió a prosperar. Israel, sí, volvió a ese camino de bendición y victoria que Dios siempre le había puesto, siempre le había dado, siempre se lo había obsequiado, pero sin embargo por la idolatría lo perdían y se apartaban de las bendiciones. No nos debe suceder esto. Nosotros debemos de permanecer, tomar estos ejemplos para poder nosotros permanecer siempre delante de nuestro Padre Celestial. No apartarnos ni un segundo, ni soltarnos un solo segundo de su mano, porque cuando nos mantenemos ahí, Dios siempre nos va a bendecir y siempre nos va a prosperar, siempre nos va a dar de su amparo, protección y fortaleza, y siempre vamos a estar bajo el cobijo de sus alas. Y si así es, ¿qué más le podemos pedir a nuestro Creador? ¿Qué más le podemos, qué mejor bendición le podemos pedir a nuestro Rey y Señor? Porque cuando Dios nos bendice, lo hace grande, maravillosamente, ¿sí? Incluso siempre nos bendice
dándonos más allá de lo que nosotros nos podemos incluso llegar a imaginar. Y vamos a finalizar la lectura del día de hoy con el capítulo número 8, que dice de la siguiente manera: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Bérseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiéndose el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo, a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Fíjense cómo a través del mismo Samuel, el pueblo de Israel vuelve a corregir su camino y vuelve a recibir la bendición de Dios, el amparo y la fortaleza de nuestro Padre Celestial, ¿sí? E incluso, ¿sí? Como bien lo dice Samuel, ¿sí? Un versículo muy hermoso que es muy conocido el día de hoy, cuando ganan la batalla y persiguen a los filisteos hasta Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿verdad? ¿Cómo tiempo antes reciben la bendición de Dios nuevamente? Reciben la misericordia de Dios, aparte de haber cometido las faltas, de haberse ido tras la idolatría con Astarot, contra los Baales, ¿sí? El pueblo de Israel no valora la intervención de nuestro Padre Celestial. Durante el periodo en donde Samuel estuvo al frente del pueblo de Israel, juzgándolos y guiándolos por el camino correcto, ¿sí? Sino que se apartan nuevamente de Dios al pedir un rey. Nuevamente, aquí se vuelve a presentar la misma circunstancia que con el sacerdote Eli. Los hijos de Samuel, en lugar de seguir el buen ejemplo del padre, en lugar de dedicar su corazón a Dios, deciden apartarse de todo el camino derecho, deciden apartarse, ¿sí?, de las bendiciones de nuestro Padre Celestial y dejarse seducir por el mundo, ¿sí? A pesar de que su padre biológico, Samuel, era un varón de Dios, ¿sí? Esto se debe no a los errores de Eli o a los
los errores de Samuel con sus hijos, sino a lo que hay en los corazones de las personas, ¿sí? No quiere decir que Eli falló como padre, ni tampoco que Samuel falló como padre, como dos varones importantes de Dios, dedicados a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Sus hijos se apartan del buen camino, se apartan del respeto y de la obediencia a Jehová. Pero esto no se debe, como les digo, a un error en la educación que recibieron o un error en la crianza por parte de los padres o de las madres, ¿verdad? Se hace referencia a lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Se hace referencia a la insensatez del ser humano. Muchas veces tenemos el buen ejemplo delante de nuestros ojos. Muchas veces tenemos la guía, el manual de instrucciones aquí en nuestras manos. Muchas veces estamos rodeados, ¿sí?, de hermanas y hermanos en Cristo, de excelentes pastores, ¿sí?, de excelentes hombres y mujeres que aman, respetan y adoran a Dios y se esfuerzan en la obediencia al Señor, pero nuestra insensatez no nos permite observar esa bendición que Dios nos da. Como el pueblo de Israel estaba cegado por la insensatez, era la dura cerviz del pueblo de Israel, porque siempre fue soberbio delante de nuestro Padre Celestial. Nunca quiso depender de Dios de todo corazón. Quería su ayuda y su bendición. Muchas veces nosotros cometemos ese error. Buscamos a Dios por conveniencia, buscamos a Dios cuando le necesitamos, cuando estamos desesperados, cuando el agua ya nos rebasó, ya nos llegó a la frente, ya no sabemos qué hacer. Entonces corremos a postrarnos de rodillas delante de nuestro Padre Celestial. Eso es insensatez. Eso es hipocresía delante de nuestro Padre, ¿sí? Postrarnos de rodillas delante de Él debe de ser un acto de respeto, de entrega, de alabanza, honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Y si Dios ya intervino en nuestra vida, como ha intervenido en la vida de millones, porque no hay nadie a que nuestro Padre Celestial no le haya dado una bendición, ¿sí? Especialmente si ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, debemos de ser responsables de nuestro Padre, delante de nuestro Padre Celestial. Si ya fuimos bendecidos por Él, ya fuimos perdonados a través de la gracia dada por nuestro Señor Jesucristo, ya guió nuestro camino, ya nos mostró su bendición, su bienaventuranza, su poder y su gloria en nuestra vida. Debemos de vivir agradecidos delante de Dios y no comportarnos con la misma insensatez que el pueblo de Israel, que clamaba a Jehová cuando ya no hallaba de otra. Pero después de que Jehová los bendecía, los prosperaba y volvía a iluminar su sendero, lo primero que hacían era volverse a apartar. En esta ocasión, pidiéndole un rey a Samuel. Rompen el corazón de Samuel, ¿sí?, cuando le piden un rey. Pero nuestro Padre Celestial lo consuela, diciéndole: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reine sobre ellos. Nuestro Padre Celestial, desde el libro de Deuteronomio a la despedida, casi al final del periodo de vida de Moisés, ¿sí?, le dice: todo este pueblo me va a traicionar. Todo este pueblo me va a dar la espalda y va a ir tras los dioses ajenos, los dioses de la tierra de Canaán. Nuestro Padre Celestial nadie lo va a tomar por sorpresa. Él sabe todo lo que ha pasado y sabe todo lo que va a pasar. Pero sí, podemos nosotros cambiar nuestro actuar delante de Dios, ser sensatos y reflexionar a través de su hermosa y bendita palabra con las enseñanzas que ahí nos da, y no comportarnos con esa insensatez que prevaleció en los corazones del pueblo de Israel, en donde buscaban a Dios cada vez que estaban en aflicción, y después de recibir la bendición abandonaban a nuestro Padre Celestial. Mantengámonos siempre tomados de la mano de Dios, siempre honrándole, siempre alabándole, ¿sí?, siempre respetándole, siempre dependiendo de Dios y siempre postrados de rodillas delante de sus pies, porque ahí es el mejor lugar. Ahí es el mejor lugar en donde podemos estar. Es el lugar más alto, postrados a los pies
de su majestad. Esta fue la lectura del día de hoy. Sí, me dio mucho gusto estar esta mañana con ustedes. Les vuelvo a desear de todo corazón que Dios los bendiga, que Dios sí ilumine su sendero, multiplique sus bendiciones, pero sobre todo también que este día nos permita, como cada día, que se materialice su hermoso, maravilloso, inmenso y bendito amor que siente por cada uno de nosotros. Dios bendiga tu día, tu vida, tu familia y seres queridos, y nos vemos el día de mañana para continuar con esta historia de los reyes de Israel, que a pesar de la advertencia dada por nuestro Padre Celestial al pueblo de Israel, el pueblo pidió rey y Jehová les dio rey. Sí, y mañana vamos a comenzar con esa hermosa historia que nos lleva por un trayecto de 40 reyes, sí, que tuvo el pueblo de Israel a lo largo de aproximadamente 500 años, desde el 1040 hasta el 560, que comenzó el cautiverio a manos del imperio asirio y del imperio babilónico, después con Nabucodonosor. Pero ya llegará el momento de leer esa hermosa parte de las Sagradas Escrituras. Yo me despido, nos vemos el día de mañana. Que Dios los bendiga, les envío un fuerte abrazo.